Muchas gracias, doctora Galeano, por la invitación. Vamos a revisar brevemente algunos de los aspectos más importantes de la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo primero que quiero recordarles es la frecuencia que con cada vez vemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Todos sabemos que es una patología muy frecuente y que afecta más o menos al 10 al 30% de la población occidental. Es considerada hoy en día la enfermedad del tercer milenio. Todos hemos revisado el Consenso de Montreal, donde se define la enfermedad por reflujo gastroesofágico como una condición la cual se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa molestias sintomáticas o complicaciones. Si analizamos esta definición, vemos que es bastante sencilla, pues no contempla dentro de ella aspectos fisiopatológicos o aspectos de diagnóstico o implicaciones del posible tratamiento que pueda requerir esta enfermedad. Esto difiere del consenso brasileño, que es mucho más completa su definición. Es la alteración crónica relacionada con el reflujo retrógrado del contenido gastrodenal hacia el esófago y los órganos adyacentes, lo que resulta en un espectro de síntomas con o sin daño del tejido. Si las comparamos, podemos ver claramente que el consenso brasileño, publicado también en el American Journal, sí contempla aspectos de la fisiopatología, el tipo de compromiso y las repercusiones que los síntomas pueden tener con el tratamiento. Es claro que existe el reflujo fisiológico. Todos sabemos que más o menos 3% a 4% del día nosotros tenemos un pH por debajo de 4, lo que constituye más o menos una hora del día con pH por debajo de 4, no necesariamente asociado a la presencia de síntomas. ¿Por qué no está asociado a la presencia de síntomas? Perdón. Porque nosotros tenemos diferentes mecanismos de defensa que constituyen la barrera antirreflujo. Entre esto tenemos la depuración esofágica, donde la saliva y el peristaltismo esofágico juegan un gran papel. Las alteraciones del peristaltismo esofágico están asociadas con las lesiones mucosas. De hecho, vemos cómo el esófago de Barrett es una patología que se asocia a una alteración del peristaltismo esofágico. Y esto es debido a que se aumenta el tiempo de exposición del esófago al ácido. Y diferentes mecanismos vasculares donde juega papel el esfínter esofágico inferior, el diafragma, el ángulo de His, la válvula de Gowanov y la membrana frenoesofágica. El peristaltismo esofágico es tan importante que cuando realizamos el monitoreo de pH de 24 horas, de Mister lo contempló. Contempló la depuración esofágica teniendo en cuenta los episodios de reflujo que duraban más de 5 minutos y el episodio de reflujo más largo. Y se puede calcular tomando en cuenta el porcentaje de tiempo, el total de minutos con pH inferior a 4 y el número de episodios de reflujo. Todos recordamos que más o menos el 40 al 50% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen peristaltismo anormal. Esto muchas veces se correlaciona con aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva. Por eso nosotros vemos en la mayoría de los pacientes que tienen peristalsis inefectiva o simplemente una disminución de la amplitud de las ondas, encontramos que estos pacientes más frecuentemente tienen compromiso esofágico. No así el paciente que tiene esofagitis no erosiva. La duda es, y siempre ha sido, si realmente la alteración del peristaltismo es una condición primaria o es una condición secundaria de la alteración de la mucosa esofágica. ¿Qué importancia tiene el esfínter esofágico inferior? Es importante la longitud total del esfínter esofágico inferior, la longitud intraabdominal del esfínter esofágico inferior y la presión misma del esfínter. Todos sabemos y recordamos que las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior son las responsables del 50% de los episodios de reflujo en los individuos normales. Y por ende se ha encontrado que es la principal causa de reflujo patológico en los individuos con enfermedad por reflujo gastroesofágico. En esta diapositiva vemos claramente la presencia de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que están asociadas directamente a la distensión gástrica y a otros estímulos, como por ejemplo la presencia del hiato de la hernia hiatal, la presencia de una contracción del músculo longitudinal esofágico. Todo esto va a llevar a una alteración del todo el mecanismo de la membrana antirreflujo,
Factores predisponentes, el pujo, la posición corporal, otros factores, la hernia hiatal es un factor importante como lo voy a mencionar, y todo esto conlleva a la presencia de reflujo gastroesofágico. El diafragma es otro de los factores importantes que quizás muchas veces olvidamos. Siempre tenemos que tener en cuenta que el diafragma es el componente extrínseco más importante de la barrera antirreflujo. Por eso la presencia de la hernia hiatal altera de igual forma todos los mecanismos de la barrera antirreflujo. El aumento de la presión tóraco-abdominal es hoy en día, lo sabemos claramente, y más aún cuando está en boga el tratamiento para la obesidad mórbida. Sabemos que un vaciamiento gástrico anormal va a producir un aumento del gradiente de la presión tóraco-abdominal y por ende va a alterar todo el mecanismo antirreflujo. La obesidad ha sido directamente asociada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asociación directa con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A mayor exposición del esófago al ácido, mayor será la esofagitis. Vemos que la mayoría de pacientes que tienen esofagitis, hasta un 50%, pueden tener alteración del peristaltismo esofágico y esto puede conllevar, o viceversa, al daño de la mucosa esofágica. ¿Qué importancia tiene el material refluido? Recordemos que el patrón de la exposición esofágica nos va a dar la percepción de los síntomas. Entre mayor sea la exposición al esófago, mayor puede ser la percepción que tenga el paciente sobre la presencia de los síntomas. De igual forma lo es el volumen del material refluido, más aún si el volumen del material refluido llega o asciende hasta la región proximal. Y sabemos que la pepsina es el componente más importante y más lesivo del material refluido, porque tiene un pH entre 2 y 3. Y la tripsina, hoy tan en boga que sabemos que el reflujo no ácido juega un papel fundamental en la fisiopatología de las manifestaciones extradigestivas del reflujo gastroesofágico. La hernia hiatal siempre fue considerada una condición sine qua non de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hoy en día sabemos que es un factor independiente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí es cierto, la gran mayoría de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen hernia hiatal, pero el hecho de que no tengan hernia hiatal no excluye el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. ¿Y qué podemos decir del Helicobacter pylori? Sigue siendo controvertido. En el último consenso de Maastricht sigue siendo controvertido si se debe erradicar o es un factor protector en la terapia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Realmente, si yo lo encuentro en un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo trato. Y el esófago de Barrett también se sigue discutiendo si es una condición genética o es la forma final de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Quizás nosotros la consideramos la forma final de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, a pesar de que la gran mayoría de pacientes que nosotros vemos con diagnóstico de esófago de Barrett son un hallazgo incidental en la endoscopia. ¿En qué se basa el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, no existe duda en este momento que la impedancia intraluminal multicanal y la compeachimetría es la técnica más sensible para detectar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto es solamente para recordarles que la impedancia es el cambio de resistencia al flujo de una corriente eléctrica en la cual nosotros vamos a determinar la conductividad. Sabemos nosotros que la impedancia es más alta cuando hay presencia de aire y es más baja cuando el contenido es material líquido o material sólido. De hecho, la impedancia en un esófago vacío no la da la pared, cuando comemos no la da el alimento. Nosotros podemos determinar la presencia de reflujo gastroesofágico asociado a alteraciones de la motilidad. Eso lo podemos hacer hoy en día. ¿Qué identificamos? Hoy en día identificamos la presencia de pH ácido menor de 4, débilmente ácido entre 4 y 7 y no ácido cuando es mayor de 7. ¿Qué ha pasado con el monitoreo convencional y con el monitoreo sin cable? Desafortunadamente nosotros nunca tuvimos el monitoreo Bravo, simplemente por los costos, pero sí contamos todavía con la pHimetría convencional. Y realmente nosotros no podemos decir que la pHimetría convencional debe ser dejada de lado. Realmente ya les voy a mostrar las indicaciones de la impedancia en este momento son los síntomas resistentes a la inhibición ácida, la tos crónica inexplicada, la sospecha de rumiación, el eructo excesivo y los síntomas de reflujo en pacientes con acloridria.
Otras utilidades, determinar la composición del material refluido y el efecto en la postura. De hecho, se hace con el paciente también en decúbito. Evidencia de la depuración post-fundoplicatura. Todos sabemos que hoy en día, a pesar de que hubo un gran auge de la cirugía antirreflujo, hoy en día esta indicación no es tan clara porque la cirugía antirreflujo ha sido reemplazada por la cirugía bariátrica. Reflujo faríngeo y el uso de baclofen y alginatos para la evaluación de la respuesta a ellos. ¿Cuáles son las limitaciones de la pHimetría? Primero, la elección arbitraria del pH 4. ¿Por qué? Algunos autores controvierten por qué se utiliza el pH 4. Hay múltiples estudios en individuos sanos que demuestran que a pH 4 se desencadenan síntomas y es el pH donde mayor producción de pepsina existe. Sensibilidad disminuida para el reflujo cuando el contenido gástrico es neutralizado, por ejemplo, en pacientes que usan inhibidores de bomba de protones o simplemente en el periodo postprandial. Y carencia de evaluación de componentes no ácidos. Aquí vemos que podemos evaluar la asociación con los síntomas, que quizás hoy en día es uno de los valores más importantes que se le debe dar a la pHimetría con impedancia. Nosotros podemos buscar la asociación de los síntomas y la probabilidad de asociación sintomática. ¿Qué significa el reflujo no ácido? El reflujo en los pacientes, por ejemplo, que no responden al tratamiento con inhibidores de bomba de protones, nosotros vemos que el reflujo ácido está presente en el 1 al 15% y el reflujo no ácido en el 30 al 40%. Esa es una de las utilidades con las cuales, que puede ser evaluada con el monitoreo de pH con impedancia. ¿El reflujo no ácido lesiona el esófago? ¿El reflujo no ácido causa síntomas? Hoy en día sabemos que la gran mayoría de manifestaciones extradigestivas de reflujo gastroesofágico se asocian a este reflujo, al reflujo no ácido. Eso ya está demostrado. Pero fíjense que todo sigue siendo controvertido. En este estudio, en el que se quiere demostrar por qué los pacientes tienen tos crónica, a qué se asocia este tipo de tos, se encontró que el 65% de los pacientes tenían reflujo ácido y 29% reflujo débilmente ácido, 6% reflujo no ácido. Pero este estudio, que fue publicado por el doctor Cifrin, que es una autoridad en reflujo, tenía una falla muy grande. Solo fueron 22 pacientes. Aquí vemos la asociación del índice sintomático y la probabilidad de asociación de los síntomas. El índice sintomático sobreestima 2 veces la relación versus la probabilidad sintomática y el acuerdo entre los dos es muy pobre. Realmente la literatura lo que sugiere es que usemos más el índice sintomático más que la probabilidad de asociación sintomática. ¿Cuál es la diferencia entre la pHimetría convencional y la pHimetría con impedancia en pacientes que no reciben tratamiento? En la enfermedad por reflujo típica, pacientes que tienen pirosis, el 15% están asociados a reflujo débilmente ácido. Y en enfermedad por reflujo atípico, sí hay un valor añadido mucho más alto de la pHimetría con impedancia, porque podemos hacer una evaluación de los síntomas. En pacientes con tratamiento, la impedancia ofrece un mejor entendimiento porque los síntomas persisten por insuficiente control de la acidez gástrica, nosotros podemos verlo en este estudio, adecuado control del reflujo ácido, pero el reflujo no ácido persiste, y no reflujo de alguna causa subyacente al síntoma. Entonces, fíjense ustedes que la diferencia entre pH convencional e impedancia con pHimetría no es mucha. La impedancia tiene indicaciones específicas para su realización. ¿Y qué hacer con una impedancia intraluminal con pH negativa? Que es muy frecuente que nosotros las encontremos. Tan frecuente es que el 50 al 60% de los pacientes con inhibidores de bomba de protones 2 veces al día tienen impedancia negativa a pesar de continuar con los síntomas. Y más del 60% en el estudio descrito por Richter, en el estudio que elaboró en la Cleveland Clinic, encontró que la gran mayoría de estos pacientes no tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y nos toca buscar otra causa. Entonces vemos que existe un modesto incremento de la sensibilidad de la impedancia si la comparamos con el catéter transnasal. Entonces la impedancia establece la relación entre los síntomas y reflujo ácido persistente con los síntomas no ácidos y los síntomas que no están relacionados con reflujo.
En resumen, el uso simultáneo de la impedancia y la medida de pH muestran que el tratamiento con inhibidores de bomba de protones solo cambia el pH del refluido sin detener el reflujo a través de un esfínter incompetente funcional y mecánicamente. Esto es para que nos hagan pensar si realmente el usar inhibidores de bomba de protones es la única terapia que nosotros debemos utilizar en el manejo de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando les hacemos manometría y encontramos alteraciones motoras. ¿Será que el inhibidor de bomba de protones es solamente la panacea en el tratamiento o necesitamos algún otro tipo de terapia? Vamos a comentar rápidamente el tratamiento. Si una enfermedad puede ser tratada con medicamentos o con una terapia invasiva, ¿cómo debemos elegir entre los dos? El doctor Spegler comenta que debemos buscar la eficacia en la cicatrización, la eficacia en prevenir las complicaciones, la seguridad, la conveniencia y el costo. En cuanto a los costos, todos conocemos este estudio que fue publicado hace ya varios años, en el que se comparaba el consumo de inhibidores de bomba de protones en el momento en que comenzaron a ser de venta libre en Estados Unidos y se comparó la venta en las tiendas de comidas rápidas, cogieron Taco Bell, McDonald's, y se vio que se venden más inhibidores de bomba de protones en el mercado americano que en el consumo de McDonald's, Taco Bell y todas estas tiendas de comida rápida. Tanto que llega a ser de un costo de 14 billones de dólares al año. En cuanto a la terapia, todos les decimos a nuestros pacientes que modifique su estilo de vida, pero realmente es muy poca la evidencia para sustentar este tipo de recomendaciones. Lo único que realmente puede ser recomendado es la elevación de la cabecera, el decúbito lateral izquierdo para modificar el ángulo de His y la pérdida de peso. El uso de antiácidos, alginatos y bloqueadores H2, también les digo, se consumen de manera importante, no solamente en Estados Unidos, sino también en nuestro medio. ¿Para qué es la terapia? Nosotros tenemos oportunidad de mejorar la terapia en estos pacientes. Primero, dosificaciones más frecuentes, inhibidores de bomba de protones de acción más prolongadas, como los que están saliendo, agentes antirreflujo, moduladores del dolor visceral y protectores de mucosa. ¿Cuáles son los objetivos? Aumentar la presión basal del esfínter esofágico inferior, disminuir la frecuencia y la duración de las relajaciones transitorias del esfínter, mejorar la depuración esofágica y mejorar el vaciamiento gástrico. Esto nos lleva a pensar que no son los inhibidores de bomba de protones el único medicamento que nos va a producir todo esto. Hoy en día sabemos que los inhibidores de bomba de protones tienen una concentración máxima de 1 a 6 horas, no comienzan a actuar rápidamente, su absorción en el intestino delgado y la activación en los canalículos secretores y tienen vida media entre 60 y 130 minutos. Por eso se han comenzado a producir otro tipo de inhibidores de bomba de protones, como son los del dexlansoprazol, que es de liberación tardada, y el tenatoprazol. Nosotros todavía no contamos con estos, pero ya están aprobados por la FDA. Debemos pensar en el tratamiento también para disminuir el reflujo débilmente ácido, el reflujo duodenogástrico, que hoy en día sabemos que es muy frecuente, buscar terapia para el vaciamiento gástrico retardado, para mejorar la hipersensibilidad del esófago, la enfermedad funcional intestinal, que ya el doctor Alvarado nos la comentará ahorita, y la comorbilidad psicológica. Debemos usar los agentes de motilidad. Realmente la literatura es pobre en esto, pero es pobre porque en Estados Unidos no existe ningún medicamento en este momento, a excepción del baclofen, que está aprobado parcialmente, aprobado para utilizar en el manejo de las alteraciones motoras de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y como nosotros nos seguimos por este tipo de literatura, no contamos con ella y de pronto esa puede ser una de las razones que influye en la no utilidad de dichos medicamentos. El alginato de sodio. Fíjense ustedes que la literatura hoy en día sí promueve la utilización del alginato de sodio, principalmente en los pacientes con manifestaciones extradigestivas de reflujo gastroesofágico, porque controla los episodios de reflujo, limita la migración proximal, que quizás es uno de los aspectos fisiológicos más importantes en pacientes con manifestaciones extradigestivas, y disminuye los síntomas. Agentes de motilidad para disminuir el retardo del vaciamiento, para aumentar la presión del esfínter, para disminuir la incidencia de las relajaciones transitorias y para la depuración efectiva, que se ha visto que estos factores pueden ser responsables de la refractariedad en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se han utilizado diferentes medicamentos. Como les digo, no existe literatura que nos diga que evidentemente debemos utilizarlos.
Están estos que se han utilizado, agonistas de la motilina, la eritromicina, el ABT229 y la acitromicina. Agentes acirreflujo como los agonistas GABA, antagonistas de la colecistoquinina, la morfina, antagonistas de receptores de glutamato que están en estudios en fase 3 en este momento, e inhibidores de la óxido nítrico sintetasa. Todos recordamos el baclofen, nosotros lo tenemos en nuestro medio, reduce las relajaciones transitorias en el 40-60% de los pacientes, aumenta la presión del esfínter y disminuye el número de reflujo. Sabemos que debemos iniciarlo a dosis bajas e irlo incrementando progresivamente, inclusive hasta 60 miligramos al día puede suministrarse. Tiene muchos efectos secundarios y esa ha sido una de las limitaciones para que la FDA lo apruebe para uso libre. Solamente está aprobado para pacientes casos severos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay otros que están en estudios como el arbaclofen, también es un agonista GABA, y el esogaveral. Entre los antagonistas de los receptores de glutamato se han venido utilizando, como les digo, solamente son estudios en fase 3, no podemos decir nada, no han sido aprobados aún por la FDA, y agonistas de los receptores cannabinoides también se ha visto que pueden disminuir la frecuencia de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Entre los moduladores del dolor visceral, los antidepresivos tricíclicos siguen siendo utilizados, todos hemos tenido experiencia con ellos, el trazodone, y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Protectores mucosos, realmente no se ha visto que tengan gran utilidad en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, quizás los pacientes por su cuenta utilizan bastante el supralfato. La toxina botulínica ha sido utilizada para el reflujo refractario, son pocos los estudios, pero se han venido utilizando, al igual que la medicina alternativa, que si ustedes revisan este estudio, donde se compara la acupuntura con los inhibidores de bomba de protones, se muestra una muy buena respuesta con la acupuntura. En cuanto a la terapia futura, la supresión ácida temprana debe ser uno de los objetivos, la disminución de las relajaciones transitorias, mejorar la motilidad gástrica y esofágica, atenuar el dolor esofágico, que como ustedes saben es la primera causa de dolor torácico no cardíaco, y cubrir la mucosa esofágica. ¿Qué se está estudiando? El BECAM, que es inhibidor de bomba de protones más ácido succínico. Básicamente, lo único que va a hacer esto es que el paciente pueda ingerir el inhibidor de bomba de protones sin necesidad de que se relacione con la ingesta de alimentos, un proinhibidor de bomba de protones que va a liberar el omeprazol en el torrente sanguíneo y va a tener mucho más tiempo de duración en la circulación sanguínea. El tenatoprazol lo hace de igual forma. Y hoy en día se están estudiando los inhibidores de bomba de protones más los bloqueadores H2 como parte de la terapia. La cirugía. Realmente no se ha demostrado que la cirugía sea mejor que los inhibidores de bomba de protones en el manejo de los pacientes con reflujo. Ya llevamos estudios, ya el Colegio Americano de Cirujanos lo ha publicado, el 36% de los pacientes a los 5 años vuelven a requerir inhibidor de bomba de protones y el 60% a los 12 años. Se ha visto que ni siquiera seleccionando los pacientes se puede modificar esto. Diferentes técnicas endoscópicas han sido utilizadas, radiofrecuencia, implantación de agentes, plicaturas, pero esto no ha demostrado ser tan efectivas. Para utilizarlas, estas deben ser efectivas, seguras, fáciles de aplicar y menos invasivas. Ya vemos, este es un cuadro de resumen donde vemos todas las terapias endoscópicas que han sido utilizadas y vemos cómo hasta el Estreta causó 3 muertes. En resumen, en los adultos la fundoplicatura puede ser más efectiva que la terapia médica. La decisión quirúrgica debe ser siempre individualizada. No podemos olvidar que la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede encontrar fallas terapéuticas que las observamos en el 25 al 42% y esto nos debe obligar a descartar otro tipo de patologías. Tengo que mencionar el Endostim porque vamos a ser líderes en Colombia en el Hospital San Ignacio en la colocación de este estimulador del esfínter esofágico inferior. Es un estudio multicéntrico, se está desarrollando en todas partes del mundo, en el cual se coloca este marcapaso en el esfínter esofágico inferior y va a mejorar el tono del esfínter y va a disminuir la frecuencia de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. En Panamá se presentaron los estudios preliminares, San Ignacio comienza el otro mes a la colocación de este esfínter y vamos a ampliar el conocimiento para todos ustedes, se van a entrenar los que quieran entrenarse. En resumen, una sola estrategia terapéutica puede no ser la solución para todos los pacientes. Es probable que la terapia elegida en forma individual sea el mejor enfoque terapéutico. Muchas gracias.